Ellos no cuidaban a mi hijo. Ellos solo se aprovechaban de que era un niño de 4 años para aprovecharse y abusar de él. Bueno, esta historia comienza así. Esta es una historia realmente desgarradora y quiero llevarlos a algo. Antes de empezar esta historia, no digan solamente, no, esas historias tan pesadas o tan malas o tan malucas o tan raras que cuenta ella. No, no lo veamos así. Veamos como que cada historia que se cuenta aquí es como un espejo donde nos podemos ver y depende de cómo la veamos. Estas historias pueden ser como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores que otras personas ya cometieron. Y de hecho, ese es el fin de las historias, que nos podamos reflejar en ellas y mirar cuáles son los errores que estamos cometiendo para no seguirlos cometiendo, porque vemos que las cosas sí son reales, que sí pueden pasar, que en esta vida todo es posible. Esas historias lo que hacen es abrirnos la mente para poder protegernos y proteger a los que nos rodean. Esa historia comienza así. Mi cuñada y su esposo no habían podido tener hijos por más que lo habían intentado en todo el tiempo que llevaban juntos. Entonces, cuando yo tuve a mi hijo, desde allí ellos se empezaron a encariñar con el niño. Y después de que nació, empezaron a hacerme visitas muy de seguido. A raíz de esto, poco a poco se fueron ganando el cariño de mi hijo. Y no es porque fuera mi hijo, pero la verdad es que a medida que crecía, se convertía en el niño más adorable del mundo y se hacía amar por todos los que lo rodeaban. Bueno, el caso es que mi cuñado y su esposo estaban embobados con mi hijo y yo no le veía nada malo o nada extraño a eso. Para mí era más que normal que dos personas que no habían podido tener hijos se encariñaran con un niño que no era de ellos, porque eso es muy común, lo vemos todo el tiempo, los tíos se encariñan con los sobrinos, eso pasa muchísimo, así que pensé que era un caso más. Así que yo los dejaba compartir con mi hijo todo lo que ellos querían sin ningún problema. Fue tanto así que ellos se convirtieron en los padrinos de mi hijo. Ellos los llevaban a pasear, le daban juguetes, en fin, lo querían muchísimo. Y yo pues estaba feliz de que quisieran a mi hijo de esa manera. Creo que como mamá era normal, me sentía orgullosa de eso. Mi hijo cumplió 4 años. Ellos me dijeron con anticipación que no me preocupara por nada de la fiesta del niño, porque ellos se iban a encargar de hacerle el cumpleaños a mi hijo, que ellos iban a encargar de los gastos, de los preparativos y de todo, que yo me olvidara de eso. Fue inútil decirles que no se preocuparan, que tranquilos, nada de eso valió, porque ellos se sentaron sobre la palabra diciendo que ellos iban a encargar de absolutamente todo. Así que yo solamente pude decirles muchas gracias por todo, gracias por apreciar a mi bebé de esa manera. Yo de verdad sentía tanto agradecimiento con ellos, o sea, de verdad yo no tenía palabras para agradecerles por todo lo que ellos habían hecho por mi hijo desde que nació. Y fue por eso que cuando pasó lo que pasó, yo me sentía tan desubicada y tan desorientada. O sea, realmente lo que pasaría después no tenía lógica ni explicación. El día que mi hijo cumplió los 4 años, todo fue muy bonito. La verdad es que yo no tenía palabras para agradecer todo lo que ellos hacían por mi hijo, de verdad. Después de que mi hijo cumplió los 4 años, ellos hablaron con mi esposo y conmigo para pedirnos que si el niño se podía ir a quedar a la casa de ellos a dormir. Nos dijeron, por favor, déjanos al bebé, queremos sentirlo más cerquita de nosotros, sabes que lo apreciamos como si fuera nuestro hijo, préstanos así sea por una noche. Bueno, la verdad es que ese día yo me quedé sin mucho que responder porque pues nunca había dormido sin mi bebé, o sea, me costaba mucho
dejarlo dormir en otra casa. Yo estaba consciente de todo lo que ellos habían hecho por mi hijo, por nosotros, pero yo no estaba segura de que mi hijo se fuera a quedar con ellos. En cambio, mi esposo sí dijo que sí de una. Y bueno, pues al final no me quedó más remedio que también decirles que sí, pero no estaba tan segura de eso. La verdad es que aunque yo les dije que sí, muy dentro de mí no me sentía cómoda. Pero bueno, mi duda fue la primera vez porque ellos se llevaban a mi hijo a su casa de seguido y pues al final, como yo veía que mi hijo estaba tan feliz y tan a gusto con ellos, me relajé. Me relajé, me tranquilicé y acepté sin problema que ellos se llevaran a mi hijo las veces que ellos quisieran. Pero al tiempo de que mi hijo de 4 años estuviera yendo a la casa de ellos, el niño me dijo algo que me despertó e hizo que me diera cuenta de lo que realmente ellos estaban haciendo con mi hijo. Cierto día yo estaba bañando a mi bebé y luego le estaba secando sus partecitas y él pone la mano en su partecita y me dice, mira mamá, me voy a como lo hace mi tío. Y yo me quedé y le dije, ¿qué? El niño me dice, sí mamá, sí, así como hace mi tío. Y en esas él se ala su partecita para mostrarme cómo lo alaba su tío. Yo me quedé en shock, pero todavía no podía asegurar nada, o sea, no podía asegurar que ellos le estuvieran haciendo algo a mi bebé. Así que me tranquilicé, le sonreí a mi hijo para darle confianza y empecé a preguntarle cosas, así como un juego. En medio pues del juego que yo le estaba planteando al niño, mi hijo empieza a contarme con toda la inocencia del mundo las cosas que ellos hacían con él cuando se lo llevaban a la casa de ellos supuestamente a compartir. Realmente no vale la pena entrar en detalles porque es indignante todo esto, así que créanme que no es necesario. Pero cuando el niño me contó estas cosas, yo me quedé desconcertada y al mismo tiempo sentía muchísima ira. Como mamá, sabía que mi hijo no estaba mintiendo, aunque fuera un niño de 4 años, porque sabemos que a esa edad tienen muchísima imaginación, pero él no pudo inventarse cosas como las que me contó. Y si él me las decía es porque las había vivido. Le conté a mi esposo lo que el niño me había contado y él me dijo que no podía hacer un escándalo por las palabras de un niño de 4 años, porque era algo que no sabíamos si era verdad o no. Pero yo me paré firme en la raya y decidí creerle a mi bebé. Los enfrenté a ellos dos y dijeron que cómo iba a hacer caso a algo así, que eso era parte de la imaginación del niño, que ellos lo apreciaban demasiado para hacer algo así, que ellos eran incapaces de hacerle daño a mi hijo. Pero yo no les creí nada de lo que ellos me decían. Por más familia que fueran y por más que le mostraran amor a mi hijo, para mí los que estaban mintiendo eran ellos. Así que yo decido demandar. No ha sido un proceso fácil ni fluido porque no hay pruebas más que las palabras de mi hijo de 4 años. Después de esto, lógicamente, ellos se alejaron del niño, se alejaron de mí, de nosotros. Mi esposo no me apoya, él asegura que mi hijo miente, pero hasta ahora yo prefiero creerle a mi hijo por sobre todas las cosas. Solo espero que un día se le haga justicia a mi hijo y que ellos puedan pagar por todas las que le hicieron a mi hijo. Y todo esto me enseñó que cuando se trata de los hijos no debemos confiar en absolutamente nadie. Y a partir de esto, para mí, todos son sospechosos. Hasta aquí esta historia. Gracias por escuchar. Y ya saben que las historias son para vernos a través de ella. Ver en qué estamos fallando y no cometer los mismos errores. Muchísimas gracias por escuchar y los espero en la próxima historia. Bye.